Hola Iglesia, bienvenidos un domingo más a nuestro culto online. Vamos a empezar este tiempo adorando a nuestro Dios y recordando la preciosa gracia que fue dada hacia nosotros. Asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad.
es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hermoso tiempo de alabanza hemos tenido recordando la gracia de Dios en nuestras vidas. Te animamos a que puedas visitar nuestra página de Facebook para que así te puedas conectar vía Zoom a todas nuestras reuniones. A continuación te dejamos este tiempo con el pastor Rubén Matos. Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, espero que se encuentren bien y espero que el Señor continúe sosteniéndolos y fortaleciéndolos en medio de toda esta situación tan complicada por la que estamos pasando. Bueno, quisiera aprovechar ahora la oportunidad para recordarles acerca de este evento evangelístico que vamos a tener durante estas semanas de agosto. Como recordarán, ya hemos estado anunciando esto, vamos a salir a la calle, vamos a repartir estos folletos que hablan acerca del COVID-19 y que también tienen el plan de salvación. Ya ayer sábado fue la primera salida y el próximo sábado también nuevamente se va a salir repartiendo estos folletos y el siguiente sábado, 29 de agosto, es decir, los próximos 2 sábados de agosto. Algunos hermanos también sugerían salir el día viernes, porque el viernes también hay bastante movimiento de gente, tanto en el puente Primavera como en el cruce de Primavera con Aviación. Ahora, la idea es hacer esto de una manera organizada para que todos podamos reunirnos a una hora determinada en la iglesia, tener un tiempo para orar juntos y salir en los lugares donde vamos a distribuir este folleto. Por eso queremos animar a todos los varones, principalmente esto es una invitación para los varones de la iglesia, para que puedan comunicarse con Manuel Vilela. Él está haciendo una lista de todos los hermanos que van a estar participando de este evento evangelístico y, como les he dicho anteriormente, la idea es juntarnos, orar, salir, distribuir estos folletos y tratar de que estos folletos lleguen a la mayor cantidad de personas posibles. Esta es una excelente oportunidad para dar testimonio de nuestra fe y para llevar este precioso mensaje de consuelo, de esperanza, de salvación a tantas personas que están angustiadas a causa de toda esta situación que tiene que ver con el virus.
Ahora, esto lo queremos hacer de una manera responsable, por eso la iglesia ha comprado ya todos los implementos, todo el vestuario, la vestimenta adecuada para realizar esta actividad, toda la indumentaria de seguridad, incluyendo protector facial, mascarilla, guantes, es decir, hacerlo de tal manera que nosotros estemos protegidos mientras repartimos estos folletos y también proteger a las personas que los van a recibir. No solamente la iglesia de Chacarilla, sino muchas otras iglesias van a estar participando de esta actividad. La meta es de aquí a fin de agosto repartir un total de 40.000 folletos. Así que, hermanos, oremos al Señor y aprovechemos esta oportunidad para servir al Señor, para compartir este mensaje de salvación, para que podamos ver la buena mano de Dios obrando en la vida de muchas personas, para que muchos de ellos puedan ser guiados a la fe en Cristo Jesús. Así que vamos a estar orando en estos próximos días y si todavía no te has comunicado con Manuel Vilela, hazlo en el día de hoy, comunícate con él para que él te inscriba, para que tú puedas participar en este evento y de esta manera juntos, como iglesia, poder salir y dar testimonio a aquellas personas que no conocen del Señor y que esto pueda ser un medio para que muchos puedan experimentar la salvación en Cristo Jesús. Muy bien, hermanos, vamos a enfocarnos en el día de hoy en el tema que nos toca. Como ustedes saben, estamos desarrollando un tema que lleva como título Unos a Otros. Hoy es el tema número 12. Hemos visto 11 temas relacionados con esta serie y hoy es el número 12 y es el último. Hoy vamos a terminar esta serie de estudios. El próximo domingo vamos a comenzar una serie de estudios totalmente nueva. Así que, ya que estamos terminando esta serie el día de hoy, ¿qué les parece si repasamos todos los temas anteriores y de esa manera tenemos una visión panorámica de todo lo que hemos visto durante estas semanas? El título de la serie es Unos a Otros y hemos visto, en primer lugar, amaos unos a otros. En segundo lugar, animaos unos a otros. En tercer lugar, edificaos unos a otros. Cuarto, perdonaos unos a otros. Quinto, someteos unos a otros. Sexto, sobrellevad las cargas los unos a los otros. 7, exhortaos unos a otros. 8, no os juzguéis unos a otros. 9, no mintáis unos a otros. 10, orad unos por otros. 11, el domingo pasado, soportaos los unos a los otros. Y hoy, 12, lavaos los pies los unos a los otros. Este va a ser el último tema. Y este tema lo encontramos en un pasaje muy conocido en Juan capítulo 13. Y justamente tiene que ver con lo que Jesús hizo con los discípulos. Dice ahí la Biblia, Juan capítulo 13, que el Señor estaba ahí compartiendo la última cena con sus discípulos en el aposento alto y dice la palabra de Dios que el Señor se levantó de la mesa, se quitó su manto, se ciñó una toalla, puso agua en un lebrillo, en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos. El Señor Jesucristo les estaba enseñando una tremenda verdad en cuanto a la actitud que tenemos que tener como creyentes, como hijos de Dios, delante del Señor, pero también la actitud que debemos tener frente a nuestros hermanos, frente a nuestros semejantes. Y esta es una enseñanza que el Señor Jesucristo comunicó no con palabras, sino actuado, es decir, con su propia vida, con su propio ejemplo. Después de que el Señor lavó los pies a los discípulos, volvió a la mesa, se sentó y les dijo lo siguiente, en Juan capítulo 13, versículo 14. Él dijo así, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y el versículo 15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
Esto es lo que el Señor comunicó a sus discípulos. Ejemplo os he dado. Así como yo he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ahora, para entender esta enseñanza, tenemos que ver un poquito el contexto. Aquí, esta sección del Evangelio de Juan, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, es lo que conocemos el discurso del aposento alto. Aquí vemos todas las enseñanzas que Jesús comunicó a sus discípulos aquella noche previa a su crucifixión, mientras compartían la última cena. Ahora, este discurso que contiene las enseñanzas, verdades espirituales que los discípulos necesitaban escuchar y que necesitaban tener en cuenta para vivir la vida que Dios tenía para ellos y para desarrollar la tarea que Dios les iba a encomendar. Pero no solamente es un discurso de enseñanza, también es un discurso de despedida. Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos. Por eso este discurso está lleno de emotividad. Es un discurso a través del cual el mismo Señor va abriendo su corazón y va comunicándole a los discípulos que Él les iba a dejar. Observen conmigo ahí en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, en el versículo 33, Jesús les dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podréis ir. El Señor ya les estaba anticipando que Él les dejaría. Más adelante, capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El corazón de los discípulos estaba turbado. Jesús les dijo: no se turbe vuestro corazón. Sí, me voy, pero voy a preparar un lugar para vosotros. Y así como me voy, un día voy a regresar para tomarles a mí mismo y para que estemos juntos eternamente. Por eso más adelante, en el capítulo 14, versículo 18, el Señor les dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así que este es un momento muy especial. Era un momento de despedida, pero también era un momento de enseñanza. Era un momento para preparar a los discípulos ahora en esta nueva etapa que ellos tenían que enfrentar en la vida, ya sin tener al Señor al lado de ellos. Así que pensando en todo esto, vamos a enfocarnos ahora en Juan capítulo 13 y vamos a ir viendo y desarrollando toda esta enseñanza, qué es lo que el Señor les quiso decir a sus discípulos a través del ejemplo que Él les dio. En primer lugar, lo primero que vamos a ver aquí es lo que Jesús sabía. Vamos a comenzar con este primer punto, lo que Jesús sabía. Juan capítulo 13, versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Sabiendo Jesús que su hora había llegado. Lo que Jesús sabía. ¿Qué es lo que Jesús sabía? Que su hora había llegado. Que el momento de dar su vida en la cruz del Calvario había llegado. Es interesante notar que el Señor Jesucristo siempre iba viviendo su vida de acuerdo al programa de Dios, de acuerdo al cronograma de Dios, al calendario de Dios. Su hora había llegado. El Señor Jesucristo siempre estaba viviendo conforme a la voluntad perfecta del Padre. Interesante, porque el Señor iba a dar su vida en rescate por todos nosotros, pero Él no iba a morir cuando a las personas se les ocurrieran. No es que el Señor Jesucristo iba a morir en cualquier momento. El Señor Jesucristo iba a morir exactamente en el momento que Dios dispuso que muriese. Es más, Él murió al día siguiente, después de esta noche que Él estuvo con los discípulos, el día de la Pascua, en la hora exacta en que se sacrificaban los corderos de la Pascua. Ahí estaba el Señor en aquella cruz derramando su sangre por nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el Señor Jesucristo sabía que su hora había llegado. ¿Se acuerdan ustedes cuando los enemigos del Señor querían procurar o procuraban matarlo?
Pero ellos no pudieron hacerlo, ¿por qué? Porque su hora no había llegado. Eso es lo que dice Juan capítulo 7, versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Juan capítulo 8, versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Es decir, nadie podía hacer nada hasta que la hora que Dios había establecido llegara. Y ahora en Juan capítulo 13 Jesús dice, sabiendo que su hora había llegado. Ahora sí, ahora era la hora de dar su vida en rescate por la humanidad. Hermanos, esto es una verdad para nosotros también. Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. Dios tiene una hora, Dios tiene un cronograma, Dios tiene un calendario para nuestra vida. Debemos vivir cada día en dependencia del Señor, en el centro de la voluntad de Dios. Y cuando vivimos en obediencia a Dios, en el centro de su voluntad, vamos a vivir cada aspecto de nuestra vida en la hora exacta de Dios. Y el creyente es indestructible hasta que Dios determine esa hora. Es decir, hoy día que estamos en pandemia y muchas personas están muertas de miedo y aún creyentes están con temor por contagiarse o porque les ocurra algo o por caer en esta tremenda enfermedad. Hermano, no dudes de que Dios tiene el control de todas las cosas. Por supuesto que tenemos que cuidarnos, por supuesto que tenemos que hacer las cosas que nos corresponden, tenemos que ser responsables. El virus nos puede afectar a nosotros también. Un creyente no está inmune al virus, pero nosotros confiamos que más allá de todas estas circunstancias, Dios es el que tiene el control. Dios es aquel que ha elaborado un plan para nuestra vida, y ningún virus ni nada puede arruinar el plan de Dios para ti. Así que vemos acá lo que Jesús sabía. Jesús sabía que su hora había llegado. Y eso nos habla del plan de Dios. En segundo lugar, versículo 3. Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Es decir, todo lo que el Señor Jesús necesitaba para enfrentar esta hora, la hora más dura, la hora más oscura de su vida, todo lo que Jesús necesitaba, el Padre se lo entregó en sus manos. Eso es lo que dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. ¿Ves? Es decir, el Señor Jesucristo estaba por enfrentar esa hora, pero el Padre le había dado todo lo que él necesitaba. Todo lo que Jesús necesitaba para enfrentar esa hora, todos los recursos espirituales, todo el poder del cielo estaba a favor de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba sumamente equipado, completamente equipado para enfrentar la hora más oscura de su vida. Esto es lo mismo con nosotros como hijos de Dios. Todas las cosas nos han sido dadas, dice el apóstol Pedro, todas las cosas nos han sido dadas por su gracia y por su poder, para la vida y la piedad. Todo lo que necesitas para vivir la vida cristiana, todo lo que necesitas para enfrentar esta pandemia, todo lo que necesitas para enfrentar cualquier circunstancia en la vida, Dios ya te lo dio. Tenemos todo lo que necesitamos. En Cristo Jesús tenemos absolutamente todo. Así como el Hijo de Dios sabía que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, tú y yo tenemos todo lo que necesitamos de parte de Dios para vivir conforme a su voluntad. Así que Jesús sabía que su hora había llegado. Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, y en tercer lugar, ese versículo, el versículo 3, termina diciendo, y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús sabía hacia dónde estaba yendo. Jesús sabía que su hora había llegado, él vivía conforme al plan de Dios. Jesús sabía que él tenía todas las cosas que Dios le había dado en sus manos. Él confiaba en la provisión de Dios. Y en tercer lugar, Jesús sabía que estaba yendo para estar con el Padre, y Jesús confiaba en la promesa de Dios. Él sabía que había salido de Dios y a Dios iba. Hermanos, ese es el mismo destino que tenemos nosotros como hijos de Dios.
Todos los hijos de Dios tenemos el mismo destino que tenía el Señor Jesucristo. Partiendo de este mundo, vamos a estar con el Padre, eternamente con Él, porque tenemos un destino glorioso, tenemos un futuro asegurado. No hay posibilidad de perdición, de perder para el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios ha obtenido esta preciosa salvación por gracia de parte del Señor Jesucristo. Así que Jesús sabía que había salido de Dios y que a Dios iba. Te hago esta pregunta: ¿estás seguro a dónde vas? Si tienes a Cristo Jesús en tu corazón como tu Salvador personal, entonces tienes que estar seguro. Esa es tu esperanza, ese es tu gozo, esa es tu seguridad, más allá de las circunstancias, más allá de la pandemia, más allá de las enfermedades y de la muerte. Un día sabemos que partiendo de este mundo estamos eternamente con nuestro Salvador. Lo que Jesús sabía que su hora había llegado. Jesús sabía que Él tenía todas las cosas que el Padre le había dado en sus manos, y Jesús sabía que había salido de Dios y a Dios iba. Lo que Jesús sabía. En segundo lugar, vamos a ver lo que Jesús sentía. Miren, es interesante, porque eso lo encontramos en el versículo 1, capítulo 13, versículo 1. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Lo que Jesús sentía: Jesús amaba a sus discípulos, Jesús les amaba con todo su corazón. ¿Sabes? Este discurso del aposento alto no solamente era un discurso de enseñanza, un discurso de despedida, sino también una declaración de amor. Jesús estaba manifestando su amor por sus discípulos, y en varias partes de este discurso el Señor Jesucristo hace referencia al amor que Él tenía por ellos. Por ejemplo, en el capítulo 13, en el versículo 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El Señor Jesucristo está reafirmando su amor por sus discípulos. Capítulo 15, versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y el versículo 12: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, vez tras vez el Señor Jesucristo reafirma su amor para con sus discípulos. El Señor les amaba como había amado a los suyos, dice el versículo 1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora vamos a pensar en el amor de Jesús por sus discípulos, en el amor de Jesús por ti y por mí. ¿Cómo es el amor del Señor? En primer lugar, es un amor inmerecido. El Señor Jesucristo amaba a sus discípulos no porque ellos eran buenas personas, no porque fueran espirituales, no porque ellos merecían ese amor. No, eran personas que tenían un montón de fallas, eran egoístas, eran orgullosos, se peleaban entre sí para ver quién era el mayor. Lucas capítulo 22, si leemos ahí en el versículo 24, vamos a ver que en esta misma noche, en la última cena, en ese aposento alto, ellos habían discutido entre sí para ver quién sería el mayor. Es decir, estaban totalmente desconectados con lo que estaba viviendo el Señor Jesucristo. O sea, Jesús les amaba a pesar de lo que ellos eran. Jesús les amaba a pesar de conocerles íntimamente y de saber que ellos tenían todas estas fallas. No solamente eran orgullosos, egoístas, también eran cobardes, porque en pocas horas, después de estar con ellos, después de que Jesús estuviera orando ahí en el huerto de Getsemaní, vinieron los oficiales, los alguaciles, prendieron a Jesús, y la Biblia dice que todos los discípulos, dejándole, huyeron, lo dejaron solo. Incluso el líder de ellos, Pedro, negó al Señor delante de una criada. Es decir, sabiendo todo esto, lo que más nos asombra es que sabiendo todo esto, Jesús
los amó. Hermano, Dios te ama a pesar de lo que tú eres. Dios me ama a mí a pesar de lo que soy. No es que nos ama porque somos fieles, no es que nos ama porque somos buenas personas. No, somos personas pecadoras, hemos fallado a Dios, constantemente desobedecemos a Dios, vivimos fuera de su voluntad y sin embargo Él nos ama. El amor del Señor es un amor inmerecido. En segundo lugar, es un amor incondicional. No solamente nos ama a pesar de lo que somos, nos ama sin poner condiciones. No es que el Señor te dice, bueno, primero tienes que cambiar y después te voy a amar. Primero tienes que dejar de ser como eres y después te voy a amar. Primero tienes que hacer tal cosa y después te amo. No, es un amor incondicional. El Señor nos ama porque Él es amor. No pone condiciones, no nos exige absolutamente nada. Es más, Él tomó la iniciativa de amarnos. Eso es lo que dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Un amor incondicional. El amor de Cristo no cambia. El amor de Cristo es inalterable. El amor de Cristo es inmutable, es inagotable, no acaba nunca, porque ese es el amor que Dios tiene para con nosotros. Así que el amor del Señor por sus discípulos es un amor inmerecido, es un amor incondicional y en tercer lugar es un amor infinito. Porque dice acá, capítulo 13, versículo 1, que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y aquí la expresión hasta el fin significa hasta lo máximo. Les amó hasta toda su capacidad de amar. Es decir, el Señor no podía amar más a sus discípulos de lo que Él ya les amaba. Les amó hasta lo máximo. El amor de Cristo es un amor infinito, no es un amor mezquino, no es un amor que Él está dando a regañadientes, no es un amor ahí que Él va dando de a poquito, no, es un amor abundante, infinito, no tiene límites. Hermano, ese es el amor de Dios para con nosotros. Por eso la Biblia dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que en este pasaje vemos lo que Jesús sabía. En segundo lugar, lo que Jesús sentía. Es interesante que el Señor tenía pleno conocimiento de todo lo que estaba pasando a su alrededor, de todo lo que le iba a pasar, todos los detalles en las próximas horas, y eso hacía que Él aún así amara a sus discípulos. Él sabía que iba a la cruz por culpa de ellos. Él iba a ir a la cruz a causa de los pecados de sus discípulos y de nuestros pecados. Y aún a pesar de eso, Él nos amó hasta el fin. Lo que Jesús sabía, lo que Jesús sentía, y ahora vamos a ver lo que Jesús hizo. Cómo el Señor demostró su amor, cómo el Señor pudo mostrar en forma práctica que realmente Él amaba a sus discípulos. Bueno, ¿saben cómo? Tomando el lugar de un siervo. Por eso dice ahí en Juan capítulo 13, en el versículo 4, después de describir todo lo que Jesús sabía y todo lo que Jesús sentía, versículo 4, se levantó de la mesa y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El Señor Jesucristo hizo algo que los discípulos quedaron como asombrados, con la boca abierta. Jamás los discípulos imaginaron que el Señor iba a hacer lo que hizo. Claro, la costumbre de aquella época es que cuando alguien invitaba, tenía invitados en la casa y había una reunión especial como esta, en la que estaban juntos celebrando la Pascua, era costumbre que el anfitrión, el dueño de la casa, recibiera a sus invitados
y uno de los esclavos, el más bajo de la casa, la tarea de ese esclavo era limpiarle los pies a todos los invitados, porque los invitados salían de sus casas, cada uno venía de su propia casa, y mientras caminaban por las calles llenas de polvo de Jerusalén, llegando al lugar a donde iba, tenían sus pies sucios. Entonces la costumbre era que un esclavo estuviera en la puerta de la casa con un recipiente de agua, con una toalla, y que lavara los pies de los invitados para que ellos pudieran ingresar a la casa con sus pies limpios. Ahora, el Señor estaba ahí con los discípulos, estaban cenando, ya la comida había empezado y ellos habían cenado con sus pies sucios. Es decir, ninguno se tomó el trabajo para limpiar los pies de los demás, ni tampoco los pies del Señor Jesucristo. Es decir, a ninguno de ellos se les ocurrió que esto era algo que ellos podían hacer. Lo hizo el Señor. El Señor se levantó de la mesa, lavó los pies de los discípulos y haciendo esto, Él se puso en el lugar de un siervo. ¿Sabes? La primera lección que el Señor Jesucristo quiere enseñar aquí es la lección de la humildad. Dios quiere que nosotros vivamos vidas humildes, así como el Señor Jesucristo, Él descendió del cielo. ¿Sabes que esto es un cuadro de lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros? Así como Él se levantó de la mesa, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo. Eso es lo mismo que hizo el Señor cuando descendió del cielo, porque dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, que el Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, el Señor se quitó su manto, se ciñó una toalla y se puso a hacer una tarea que le correspondía a un esclavo. Esta es la primera lección, la lección de la humildad. Lavarnos los pies unos a otros es vivir vidas humildes, ser humildes. Filipenses capítulo 2 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a él mismo. Humildad significa estimar a otros superiores a ti. Una persona humilde no ve a las demás personas por debajo del hombro. Una persona humilde ve a las demás personas por encima de él. Cuando tú ves a otros por encima de ti, no les vas a faltar el respeto. No vas a querer pasar por encima, porque vas a considerarles a ellos superiores a ti mismo. Eso es humildad. Hermano, ¿estamos dispuestos a tomar el lugar de un siervo? ¿Estamos dispuestos a hacer lo que hizo el Señor Jesucristo por sus discípulos? Nosotros hacerlo por los demás. Esa es la lección de la humildad. Pero en segundo lugar, no solamente el Señor enseñó la lección de la humildad, sino haciendo esto también enseñó la lección de la santidad. Observen conmigo, porque aquí sigue el relato. Jesús estaba lavando los pies de los discípulos y dice el versículo 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Versículo 7, respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro, es como si el Señor le estuviera diciendo: Pedro, mira, lo que yo hago ahora no es nada comparado con lo que voy a hacer en pocas horas más. No solamente estoy dispuesto a lavarte los pies, estoy dispuesto a entregar mi vida por ti. Pero claro, eso era algo que atentaba con el orgullo de Pedro, y Pedro le contestó en el versículo 8, Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió y le dijo: si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Pedro, si no me dejas lavarte los pies, no vas a tener comunión conmigo. ¿Sabes? El único que puede lavar nuestra vida, no solamente nuestros pies, nuestra alma, es el Señor Jesucristo. El requisito para tener comunión con Cristo es
santidad, es vivir una vida santa. Ellos habían tenido la última cena, habían estado cenando juntos con sus pies sucios y no se puede vivir la vida cristiana con los pies sucios. Necesitamos confesar nuestros pecados al Señor. Necesitamos vivir en una comunión renovada con Él, confesando nuestros pecados, una vida de santidad. Cuando Pedro le escuchó decir esto al Señor, en el versículo 9, Pedro le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Señor, si de esto depende tener comunión contigo, entonces no me laves solo los pies, lávame completamente, yo quiero tener comunión contigo. Pero, ¿sabes? El Señor le contesta, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Lo que el Señor está diciendo es, Pedro, no necesito lavarte por completo, porque tú ya estás limpio, tú ya has creído en mí. Lo único que necesito es que me permitas lavar tus pies para que puedas mantener una vida en comunión conmigo. Y este es un principio, es el principio de la santidad. No solamente el Señor estaba enseñando humildad, también estaba enseñando santidad. Él quiere que nosotros caminemos con pies limpios, así como en aquella época las personas salían de sus casas y mientras iban caminando sus pies se ensuciaban con el polvo del camino. Lo mismo pasa con nosotros, los creyentes. Vamos caminando en la vida cristiana y si bien hemos sido completamente limpiados, hemos sido transformados por la gracia de Dios, estamos completamente limpios, tenemos vida eterna, nuestros pies se van ensuciando. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos que el Señor limpie nuestros pies, y eso es mediante la confesión de nuestros pecados. Primera de Juan 1:9, que dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, hermana, quizás estás caminando en la vida cristiana, quizás en medio de la situación en la que estamos y vamos pecando contra el Señor, vamos teniendo actitudes que no son correctas, vamos haciendo cosas en casa que no agradan al Señor. Necesitamos confesar nuestros pecados a Dios. Y cuando confesamos nuestros pecados, ¿sabes lo que hace el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo toma el lugar de un siervo y Él limpia nuestros pies. Esta es la lección que el Señor nos quiere enseñar en este pasaje. La lección de la humildad, la lección de la santidad, vidas limpias. Solamente podemos tener comunión con Cristo viviendo una vida en santidad. Y cuando pecamos contra Dios, tenemos que confesar ese pecado al Señor. ¿Para qué? Para que Él limpie nuestros pies y volvamos a tener comunión con Cristo. No tenemos que volver a recibir a Cristo como Salvador, porque la salvación es una vez y para siempre. Cuando somos salvos, el Señor hace en nosotros un baño por completo, un lavado completo, pero a medida que vamos transitando en la vida cristiana, necesitamos limpiarnos nuestros pies. Y Él nos limpia por medio de su palabra. Él nos va limpiando. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces ahí está el Señor Jesucristo, listo para limpiarnos de toda maldad. La lección de la humildad, la lección de la santidad, y vamos a terminar con la última lección. Y esta lección la vamos a encontrar en los últimos versículos de esta sección. Dice en el versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué significa esto? Así como el Señor lavó nuestros pies,
así como tomó el lugar de un siervo y así como lava nuestros pies cuando confesamos nuestros pecados y Él nos perdona para tener comunión con Cristo, así también debemos lavarnos los pies unos a otros. Debemos tomar el lugar de un siervo. Yo debo tomar el lugar de un siervo delante de mi hermano y debo estar dispuesto a perdonarle, a lavarle los pies. No tenemos que criticarlo porque tiene los pies sucios. En vez de lavarnos los pies unos a otros, ¿sabes lo que hacemos como creyentes? Nos criticamos. Vemos un creyente que tiene los pies sucios y lo señalamos con el dedo. Lo dejamos en evidencia, lo hacemos notar delante de otros. En vez de acercarnos a Él y ayudarle a lavar sus pies para que ese hermano, hermana, tenga comunión con Cristo, confiese su pecado al Señor, pueda vivir con pies limpios, pueda caminar en santidad. Y mira cómo termina el pasaje en el versículo 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Si el Señor hizo eso por nosotros, con mayor razón nosotros tenemos que hacerlo por los demás. Ni el enviado, dijo el Señor, es mayor que el que le envió. Es decir, esto es una tarea que el Señor nos ha dejado para nosotros. Él nos dio un ejemplo a seguir. Y mira cómo termina el versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. La lección de la humildad, la lección de la santidad y en tercer lugar, la lección de la felicidad. Lo que el Señor le estaba diciendo acá es, si sabéis estas cosas, si estas cosas están presentes en sus mentes y en su corazón, bienaventurados seréis si las hiciereis. Esa es la clave de la felicidad en la vida cristiana es la obediencia a la palabra de Dios. No basta con saber, no basta con conocer. Está bien conocer la palabra de Dios, pero el Señor dice, si sabéis estas cosas, está bien, pero bienaventurados seréis si las hiciereis. Así que el secreto de la felicidad en la vida cristiana es vivir una vida de obediencia a Dios. Estas son las lecciones que el Señor comunicó a sus discípulos. La lección de la humildad. Tomó el lugar de un siervo. La lección de la santidad. Él entregó su vida ¿para qué? Para que nosotros podamos vivir en santidad, para que podamos caminar con pies limpios, para que podamos honrar a Dios con nuestro testimonio y una vida de felicidad. La verdadera felicidad es vivir en el centro de la obediencia a Dios, en el centro de la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo estaba a pocas horas de poner su vida en la cruz del Calvario. Sin embargo, Hebreos capítulo 12, versículo 2, Él dice que Él murió teniendo el gozo delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Es decir, el Señor Jesucristo, si bien estaba con angustia, porque Él estaba cargando la ira de Dios sobre sí por el pecado de todos nosotros, Él estaba en el centro de la voluntad de Dios y Él estaba experimentando gozo en lo más profundo de su ser, porque Él estaba haciendo la perfecta voluntad de Dios. Esa es la bienaventuranza, esa es la dicha, esa es la felicidad del creyente. Hermano, la felicidad más grande de un hijo de Dios no es lograr puestos altos en este mundo, no es tener mucho dinero, no es tener una vida próspera económicamente. La felicidad más grande es vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor Jesucristo enseñó en este pasaje. Lavaos los pies unos a otros. ¿Qué significa? Significa humildad. Tomar
el lugar de un siervo. En segundo lugar, significa santidad, caminar con pies limpios y ayudar a otros, a mis hermanos en la fe, también a caminar con pies limpios, ayudarles en su vida cristiana para que ellos limpien sus pies, para que ellos vivan una vida de santidad y de comunión con Dios. ¿A cuántos estás ayudando para que otros hermanos puedan vivir más cerca del Señor? Y en tercer lugar, la lección de la felicidad, porque no hay felicidad más grande que servir al Señor y servir a nuestros semejantes. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Así que en este pasaje vemos lo que Jesús sabía, lo que Jesús sentía, lo que Jesús hizo. Él sabía que su hora había llegado. Él sabía que todas las cosas que necesitaba el Padre se las había dado en sus manos. Y él sabía que había salido de Dios y a Dios iba. Lo que él sentía, él amaba a sus discípulos. ¿Cómo era ese amor? Era un amor inmerecido, un amor incondicional, un amor infinito. Los amó hasta el fin. Y lo que Jesús hizo, se levantó de la mesa, se quitó su manto, se ciñó una toalla y lavó los pies de los discípulos. La lección de la humildad, la lección de la santidad y la lección de la felicidad. Hermano, ¿quieres tener una vida feliz en medio de esta pandemia, en medio de estos tiempos tan inciertos, en medio de la angustia de todo este mundo? ¿Sabes? El secreto de la felicidad es vivir en el centro de la voluntad de Dios, vivir conforme a su palabra. Estamos terminando esta serie de estudios unos a otros. Sería lindo que teniendo este último tema, lavándonos los pies unos a otros, le puedas pedir al Señor que Él realmente obre en tu corazón, así como yo debo pedir al Señor para que Él obre en mi corazón. Cada uno de nosotros tenemos que buscar al Señor y tenemos que decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque me identifico más con los discípulos que contigo. Nos parecemos más a ellos, egoístas, orgullosos, cobardes, inestables. A veces prometían al Señor lealtad, después le dejaban solo. Qué parecidos que somos a los discípulos. Pero ahí vemos la bendita gracia de Dios. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Pero Él nos ha dado un ejemplo. Él nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos cambiar lo que hay que cambiar, para vivir una vida en santidad, en obediencia al Señor. Mientras estás escuchando este mensaje, mientras estamos terminando ya este tema, ¿por qué no terminamos en oración pidiéndole a Dios que Él nos ayude a vivir una vida conforme a su voluntad? Dar gracias a Dios por el ejemplo de nuestro Señor, pero también necesitamos que Dios nos ayude para ser nosotros ejemplo a otros, para ayudar a otros a vivir una vida más cerca del Señor, para ministrar con nuestros labios, pero que también podamos hacerlo con nuestro ejemplo. Vamos a orar y vamos a concluir este tiempo en oración. Querido Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por toda esta serie de estudios. Gracias, Señor, por toda esta serie unos a otros, por todo lo que hemos podido ver juntos durante todas estas semanas, por las diferentes responsabilidades que tenemos como creyentes, como hijos de Dios. Y ahora, Señor, terminando con este último tema, lavando los pies unos a otros. Señor, cuán lejos estamos de el carácter, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, nos ayudas para poder vivir conforme a lo que tú nos enseñas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir una vida de humildad, a tomar el lugar de un siervo. Ayúdanos a vivir una vida de santidad, caminar con pies limpios,
para tener comunión contigo. Y ayúdanos, Señor, para disfrutar esta vida de felicidad, obedeciendo tu palabra, gozándonos en tu perfecta voluntad, sabiendo que más allá de las circunstancias de la vida, tú estás con nosotros y disfrutamos de tu presencia, disfrutamos de nuestra comunión contigo. Te alabamos, Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Guárdanos, Señor, guíanos y que en este tiempo difícil para el mundo entero, tú puedas transformar nuestras vidas. Que nosotros podamos ser transformados por tu gracia, que después de esta pandemia podamos tener vidas más santas, vidas más consagradas a ti, vidas rendidas a tus pies, para obedecerte, para servirte y para vivir conforme a tu voluntad. Esto te lo pedimos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga.
Gracias, Pastor Rubén, por la enseñanza del día de hoy. Te recordamos que nuestros diezmos y nuestras ofrendas son importantes para el crecimiento de la obra de Dios. Por eso es que te dejamos los números de cuenta. Eso es todo, iglesia. Que Dios los bendiga.